A lo largo de estas 2 horas vamos a hacer 2 presentaciones, podemos hacer alguna pregunta en medio. La primera es asincronías y su tratamiento. Si ustedes quieren, Claudia, después las pongo en el ordenador y se las pueden usar, no tengo ningún problema, porque hay información que a lo mejor les es útil para tratar a los pacientes. La segunda es el impacto de las asincronías, es decir, que se sabe en la literatura del impacto que tienen, algo de la sedación, algunos trabajos que estamos haciendo, incluso algo del futuro, podemos predecir estas cosas. Después, la segunda hora, hay una serie de casos donde me acompañarán unos expertos también y ustedes, que mi misión será manejar el ordenador. Yo les pondré casos que veremos cómo un paciente interacciona, pero son casos al revés. No les voy a decir paciente tantos años, la PaO2, la radiografía, no. Les diré, ustedes ven ¿esto qué puede ser? ¿De acuerdo? Es decir, porque es de una manera inversa de hacer un ejercicio muy útil. Pero para hacer todo esto necesitamos empezar y un poco, bueno, este es mi conflicto de intereses, ustedes lo saben, nosotros hemos hecho un desarrollo. Una cosa, hay un puntero que señala más ¿sabes cuál es? El que tiene la punta roja más fuerte, porque si no, entonces estaba por aquí ayer. Este se ve, pero se ve relativamente poco. Bueno, yo participo de una invención, de un software para monitorizar. Esta es una imagen del libro de Tobin. Seguro que sí, yo he estado con ustedes antes, han visto que la presento y la voy a seguir presentando. Quizá la he presentado más de 100 veces. Porque lo que no queremos es ver a un paciente así. Tobin nos lo dice en su primer libro, en el 94, si vemos a un paciente que está con los ojos abiertos como platos, con disnea, con aleteo nasal, sudado, usando toda la musculatura, tanto para inspirar como expirar, taquicárdico, cianótico, etcétera, etcétera, y está conectado a un ventilador, probablemente este paciente lo que tiene es una muy mala interacción paciente-ventilador. Cuando esto ocurre, ayer presentamos una serie de cosas que pueden ocurrir. ¿Me cambió? Sí. Es que lo estoy cambiando. Y en estas cosas, pues puede pasar que este paciente tenga disnea, disconfort, delirio, ansiedad, se pueda provocar lesión pulmonar, lesión muscular y quizá todo esto aumenta la mortalidad. Por lo tanto, las primeras cosas que aquí menciono como disnea, disconfort, ansiedad, deben de preguntarle al paciente porque él no puede comunicarse, él está aislado, a lo mejor se despierta, no sabe lo que ha pasado porque no se acuerda. Por lo tanto, es muy importante que él entienda que está en un sitio que interacciona con una máquina y que nosotros le ayudemos a que esto sea posible. Este es un trabajo que hicimos nosotros, fue de los primeros, donde miramos la incidencia de las asincronías en los pacientes ventilados. El índice es una mezcla de 4. Esfuerzos inefectivos, doble ciclado, que ahora hablaremos, o doble trigger, y después ciclado corto y largo, que será esta primera parte. Y las asincronías son difíciles de decir cuándo van a pasar. Estos son ejemplos de 4 pacientes concretos, y aquí vemos que en este no tiene ninguna, prácticamente no tiene. Este las tiene al día 6, 7 u 8, que probablemente está respirando más solo, quizá de asistida controlada hemos pasado a un modo regulado por presión, porque ya está despierto, para ir rápido con lo que es el Winnie. Este las tiene siempre, y este de aquí solo al principio, y después tiene menos. Por lo tanto, esto ocurre siempre. Y lo tenemos que tener siempre presente después de que hayamos intubado a un paciente, a no ser que lo tengamos con paralíticos, con bloqueantes neuromusculares, e incluso así, el diafragma es el último músculo que se paraliza del cuerpo, y podemos pensar que está perfectamente paralizado, y este paciente puede hacer a lo mejor contracciones que nosotros no veamos. Por lo tanto, esto ocurre siempre, y probablemente tenemos que saber identificar, y aquí tiene una serie de referencias, que las asincronías pueden ocurrir durante la inspiración. Aquí tenemos una lista que las iremos repasando, relacionadas con el trigger. Ya no hablo más del trigger, porque el trigger tiene que ser sensible. Regla número 1, cuando un paciente se intuba hay que ver si el trigger está bien. Y ya está, ¿de acuerdo? ¿No? Y después, pues ya está bien, porque no haga autotrigger y sea suficientemente sensible que con un pequeño esfuerzo del paciente dispare. Pero después, durante la inspiración, ocurre que el flujo no es suficiente, ciclado corto, largo, trigger reverso. En el paso de inspiración a expiración pueden ocurrir estas dos, doble ciclado, trigger reverso, contracciones de la musculatura expiratoria porque un paciente quiere expirar pero la máquina sigue dándole aire, o en la fase expiratoria los esfuerzos inefectivos, una vez más autotriggering, y también esto. Aquí hay unas revisiones que ustedes las pueden ver, y entonces aquí está bien explicado.
Pero ahora les voy a proponer algo durante estas 2 horas, y creo que es la siguiente. Exacto. Ustedes, en estas 2 horas, lo que pueden hacer cuando yo les enseñe sincronías, discutamos los casos, ustedes se preguntan, ¿esta sincronía por qué es? ¿Porque el paciente tiene un driving excesivo, quiere más aire del que le estamos dando, o simplemente porque está súper sedado y tiene una asincronía porque la asistencia es demasiado alta? Y con esto ganarán mucho en entender qué es lo que está pasando. Y vamos a empezar con algunos ejemplos de la primera. Este es un trabajo clásico de Marini que nos muestra a un paciente que está perfectamente adaptado y relajado. Entonces, este paciente, el trabajo respiratorio lo hace toda la máquina. Es pasivo, se insufla el tórax y ya está, la máquina. Pero si uno hace inspiración pleural negativa, compite con la presión positiva y la pleural negativa. Y entonces lo que puede hacer es que una pequeña presión de disparar, o como este, que lo que hace es un trabajo respiratorio del paciente elevado, se puede ver aquí, porque probablemente la máquina no le da el soporte adecuado, en términos de flujo, en términos de presión, ¿vale? Entonces aquí vemos que el paciente está en asistida, pero hace parte del trabajo él y parte de la máquina. Si el paciente hace un esfuerzo, y utilicemos terminología común, bestial, parecerá CPAP y será volumen control, porque él hará todo el trabajo y la máquina no va a hacer trabajo. Entonces aquí iremos viendo ejemplos de esto. Por lo tanto, esta sería clarísimamente una sincronía porque la asistencia no es suficiente. Tenemos que tener presente que hay un parámetro en el ventilador que es muy importante, que es el flujo inspiratorio. Es decir, volumen por tiempo, vamos, dividido por tiempo. Y aquí, que están todos ustedes aquí, que yo estoy dando la charla, ahora mi flujo es alto, porque mi frecuencia, etc. Yo tengo un flujo alto. Ahora yo les hago un ejercicio. Traten ustedes de respirar con un flujo bajo. Flujo bajo quiere decir, esto es alto ya, más bajo. 3 veces un flujo bien bajo. A la cuarta van a pegar un suspiro, porque su centro respiratorio no le está llegando el aire como tal. Si el paciente lo tenemos a 30 litros, que es un flujo bajo, 30 litros por minuto, y no hay suspiro porque es una máquina, es volumen control, entonces el paciente tiene hambre de aire, tiene disnea. Porque ustedes pueden hacer el suspiro, yo también. Yo sí me paso, esto es un suspiro, es un flujo alto, porque el centro respiratorio. ¿De acuerdo? Entonces eso es muy importante porque y lo tenemos que tener presente. Por lo tanto, los pacientes de respiración espontánea, el tiempo inspiratorio del ventilador tiene que ser igual al que el paciente desea. Y ese es nuestro trabajo, saber cuál es el que el paciente desea. Y en función, si tiene una acidosis metabólica, pues entonces el tiempo inspiratorio será más corto y más flujo, y a lo mejor si ya está bien, tendrá un tiempo inspiratorio normal, que normalmente será inferior a 1 segundo. Los pacientes con una demanda ventilatoria alta, el tiempo puede ser tan corto como medio segundo. Claro, si medio segundo le damos 30 litros, este paciente va a luchar con el respirador. Y el problema seremos nosotros que no hemos sabido. Por lo tanto, una cosa que tenemos que ver en estas 2 horas es que nosotros, nuestra labor es adaptar siempre el ventilador al cerebro del paciente y no a lo que el comerciante dice que este modo es fantástico. ¿De acuerdo? ¿Vale? Y no usen un modo que no conozcan. Usen aquel que conozcan, aunque lleve 30 años, aunque les digan, este modo es fantástico. Perdonen, pero si no lo entienden, yo escucho, hay modos que me cuesta de entender, pues yo uso los que entiendo, porque así se beneficia al paciente. Y traten de ventilar como el cerebro del paciente quiere ser ventilado. El flujo respiratorio, es decir, cuando hay un flujo inspiratorio, un mismatch, ocurre cuando el ventilador falla en dar al paciente lo que necesita, en palabras simples. Por lo tanto, es nuestro deber. Vamos a ver algunos ejemplos. Esto es volumen control, y aquí podemos ver, esto se llama de varias maneras: flujo insuficiencia, disincronía de flujo, mismatch del flujo inspiratorio, flow starvation, hambre de aire, lo que quieran, que el flujo no es el que el paciente desea. Esto es volumen control y esto es presión en la vía aérea. Fijémonos aquí hay un esfuerzo inefectivo, trata de respirar, no puede. Este flujo, vemos que aquí está al 40, es de 30, es insuficiente. Y esta respiración de aquí, ¿qué pasa? Que el paciente va haciendo y de golpe
hace él el trabajo respiratorio. Por esto la presión en la vía aérea no crece, porque la máquina no presuriza, porque la presión pleural negativa él hace todo el trabajo. Este es un ejemplo. Este es otro ejemplo de volumen control, una vez más, cuyo flujo es un poco más alto, pero es insuficiente. El paciente tiene un trabajo respiratorio elevado y fijémonos en las distintas formas que tiene la presión en la vía aérea en función del tiempo, hasta que en este, por lo que sea, el paciente se relaja y hace una pequeña inspiración y entonces la máquina le da una respiración que nosotros podemos ver que es una respiración que nosotros le diríamos está muy bien adaptado, casi es pasiva, pero en estos el paciente hace un gran esfuerzo inspiratorio porque el flujo no es suficiente. Este es un trabajo de Rafa Fernández muy interesante porque nos está diciendo lo mismo, pero aquí el paciente está instrumentalizado para que tengamos la actividad eléctrica de un par de músculos, diafragma y músculos abdominales. Esto es presión, esto es flujo, volumen, esto es un electromiograma, esto será del diafragma y bueno, y esto es presión muscular. Entonces lo que podemos ver aquí, esto es actividad eléctrica también. Esto, fijémonos, gran trabajo respiratorio, flujo muy bajo, que a medida que se va incrementando el flujo, la actividad eléctrica del diafragma disminuye y la presión muscular también, porque el paciente está satisfecho en sus necesidades. Pero fíjense en algo muy importante, la frecuencia respiratoria aquí es más alta a medida, porque lo que hace es acortar el tiempo inspiratorio. Por lo tanto, el mensaje de aquí es que cuando hagamos algo, porque pensemos que le va a ir bien al paciente, tenemos que coger una silla, esta, la que sea, y esperarnos un poco a ver cómo él reacciona. Porque a lo mejor él puede reaccionar de una forma que no nos guste y entonces tenemos que volver a adaptar el respirador. Entonces veremos algún ejemplo curioso de esto. Tratamiento de la flow starvation, de cuando el flujo no es insuficiente. Tenemos que incrementar en este caso el flujo, podemos pasar a modos regulados por presión, que ustedes saben que el flujo es decelerado y entonces el pico de flujo es más alto. Podemos bajar el drive, entonces, porque a lo mejor este paciente tiene dolor y no lo hemos visto, se lo tenemos que preguntar, porque si el paciente tiene dolor, entonces este paciente estará disneico y siempre, lo último, es sedación. Sedación está ahí, después veremos lo que pasa con las asincronías en la sedación, pero si es un paciente que tiene dolor, está en el día 1, tiene hambre de aire, no sé qué, y pensamos que a lo mejor con un poco de dexmedetomidina para poner alguna cosa pues de las nuevas que nos dicen que, pues lo tenemos que valorar, pero antes todo lo demás. Y por último, siempre tenemos que preguntar por disnea, tenemos que preguntar, ¿tiene hambre de aire? ¿Necesita más aire? ¿Tiene quemazón cuando le entra el aire? Porque la disnea es de las sensaciones respiratorias peores que hay. Si ustedes seguro que han visto paliativos, pacientes que tienen disnea, lo que quieren ellos, más que les quiten el dolor, es que les quiten la disnea. Por lo tanto, hay que siempre estar ahí. Por lo tanto, esto es un editorial del American Journal a este artículo cuyos autores principales es enfermería, que dicen que los médicos y enfermería, es decir, no estiman, en este caso, la dificultad de respirar de lo que es el paciente, la estiman mal. Y que 2/3 de los pacientes tienen disnea y que nosotros, que estamos a pie de cama, médicos, enfermeros, terapistas, no nos sabemos dar cuenta. Y este editorial, quizá de la persona que me sabe de disnea en el mundo, que es Manson, entonces dice, por favor, no solo miréis, sino preguntad, aunque un paciente tenga un tubo, las preguntas o la escala analógico-visual, del 0 al 10, lo que sea, pero verlo. La disnea es frecuente, esto lo vimos ayer, la mitad de los pacientes que aquí miraron estos autores tenían disnea, y la disnea en este caso se asocia a ansiedad y también se asocia a modos ventilatorios asistidos controlados. Por lo tanto, a veces un paciente que tiene disnea podemos pensar si está despierto o algo despierto y que respira solo. Siempre es una buena idea, pasar a un modo regulado por presión, como presión de soporte, porque entonces veremos qué es lo que hace, cómo interacciona, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Y recordar que la disnea, si bajamos la disnea, se aumentan lo que son las extubaciones de éxito, y por lo tanto la disnea es un factor a tener en cuenta, muy a tener en cuenta. Pasamos a otra sincronía, que es el doble ciclado. El doble ciclado es cuando, o doble trigger, cuando se producen 2 inspiraciones
sin expiración en medio. Esto se produce cuando el tiempo inspiratorio del paciente es más largo que el tiempo inspiratorio de la máquina. El paciente inspira y la máquina, en medio de la inspiración del paciente, pasa a expiración, pero el paciente sigue inspirando. ¿Qué hace la máquina? Le da 2 inspiraciones, ¿vale? Esto puede pasar en volumen control o en presión control. En volumen control, aquí vemos que el paciente inspira fuerte, esto es la presión alveolar, esta hemos dibujado aquí, y inspira hasta aquí, donde cicla una segunda respiración, y entonces da 2 inspiraciones sin expiración en medio. Consecuencia, el volumen es doble. También es doble en presión control, pero en presión control, como nosotros lo que hacemos es setear, en este caso en el respirador, presión, entonces por las características mecánicas del pulmón, porque ya tiene un volumen corriente dentro, probablemente baja compliance, entonces el resultante del volumen es menor. Por lo tanto, cuidado con el doble ciclado, porque es una sincronía que sabemos que pasa bastante, que se asocia a los primeros días de ventilación y, como veremos después, puede tener consecuencias. Esta es una imagen, ¿la ven bien? Sí, ¿no? Esto es flujo de aire, esto es presión en la vía aérea y esto es volumen. Yo quiero que se fijen aquí, vamos a empezar por aquí. Este paciente empieza a inspirar aquí, tiene una PIP de 10 o una cosa así, aquí lo ven, pero fíjense, hace un esfuerzo bestial que baja la presión de la vía aérea. Cuando la máquina, en este caso, ya ha acabado el tiempo inspiratorio y cicla una segunda respiración. Nosotros en la pantalla del respirador vemos esto. Fíjense en esto, vemos esto y decimos, bueno, el volumen es... No, el volumen es el doble. La pantalla del respirador la ha hecho un ingeniero que lo que no puede es decir 1000 más 1000, porque se le va aquí y entonces no veríamos nada. Y lo que hacen ellos es un reset automático. Pero esto no es expiración, no hay expiración aquí. Este paciente, que su volumen pautado son 500, aquí recibe 1000, y en la siguiente el esfuerzo todavía es más fuerte. Todavía es más fuerte. Es tan fuerte que está con un ventilador que el fabricante ha dicho, bueno, si el paciente necesita, que abra la válvula, si tira fuerte y que gane, y que tenga el flujo que desee. Entonces aquí, fíjense, gana esto, y el volumen corriente es 1300, porque es este más este. Esto es un reset, no hay expiración aquí. Por lo tanto, si estos son 6 mililitros por kilo, este paciente ya está recibiendo 13, 14 mililitros por kilo. Si esto lo hace con frecuencia, entonces tenemos un problema. Por lo tanto, lo tenemos que mirar. Origen de todo esto, flow dyssynchrony. Otro origen, que el tiempo inspiratorio del paciente es más largo que el tiempo de la máquina. Causas de esto. Piénsenlo para la sesión que tendremos la segunda hora, donde habrá casos y tenemos que pensar, ¿qué causa esto? Piénsenlo, fiebre, dolor, acidosis metabólica. Piensen ustedes, porque cuando vean un paciente así tienen que pensar en la causa. Dicho esto, aquí tenemos otro ejemplo, el mismo, bueno, mismo no, es decir, otro paciente, porque esto lo hacen repetidamente, que tenemos lo mismo, flujo, presión en la vía aérea, y aquí tenemos volumen de este paciente, que aquí nos hace además más cosas. Aquí hace un esfuerzo inefectivo. Aquí, este paciente, fíjense que no hay casi presión en la vía aérea porque el esfuerzo inspiratorio es muy grande y hace un doble ciclado y el volumen, pues aquí lo podemos ver, es este más este. Aquí otra vez igual, estos dos son 13-14 mililitros por kilo, este ya es algo más bajo y esto lo va repitiendo y aquí además hace esfuerzos inefectivos. Por lo tanto, cuando veamos esto, tenemos que pensar que algo está pasando, es una profunda mala interacción paciente-ventilador y nosotros tenemos que sacar el arsenal que tengamos en la cabeza para ver qué es lo que podemos hacer y ahora lo veremos también. Este es un trabajo que acabamos de publicar, esto es en el 18, me falta el 8 aquí, que es que miramos la incidencia de doble ciclado en pacientes normales de la UCI, ventilados mecánicamente. Y entonces vimos, curiosamente, que la incidencia es baja. Baja es de 0.6%, aquí lo vemos, 0.6%, pero que hay pacientes, como podemos ver aquí, que sí que tienen una proporción alta. Entonces, vamos a pensar un poco, si es 0.6%, ¿es peligroso esto? ¿Sí o no? Si es un doble ciclado cada 4 minutos o cada 5, no es peligroso. Pero si a un paciente le pasan todos sus doble ciclados la primera noche, que se pasa 7 horas haciendo doble ciclado, esto es un modelo de lesión pulmonar por
volumen elevado y un modelo probablemente de lesión diafragmática, en este caso de miotrauma, porque el esfuerzo y la transpulmonar son muy elevadas. Por lo tanto, tenemos que tener presente que quizá pase poco, pero hay pacientes que pueden pasar en un periodo corto y esto puede tener importancia. Para repasar un poco las formas, doble ciclado, presión control, aquí lo vemos, doble ciclado, volumen control, aquí el paciente hace una inspiración prolongada, empieza a inspirar, hace 2 respiraciones con nada o muy poca expiración en medio y el volumen es superior, exactamente pasa igual aquí, esto es presión control, el volumen control lo podemos ver aquí. Por lo tanto, estos son trazados y aquí ya les he obviado el reset, sino que vemos el aumento real de volumen, sale un poco de aire que está aquí, aquí también sale un poco que es este, pero en realidad me da una segunda respiración. Este es el doble ciclado que vemos en nuestros pacientes. Y fíjense lo que es, lo que nosotros hacemos en el doble ciclado. Y este es un trabajo del grupo de Jesse Hall y de Jaber, que en pacientes que tenían doble ciclado, que es breath stacking, no es ni más ni menos que aire retenido, se puede llamar también así, breath stacking, que hay una respiración que está retenida, es decirlo distinto de cómo lo hemos estado diciendo ahora, y ellos proponen nada, no hacer nada, aumentar la sedación y la analgesia o ajustar el ventilador para evitar esto. Entonces, no hacer nada hace que sigan teniendo doble ciclado, aumentar la sedación y la analgesia, si bien parece que baja un poco, aquí veíamos en el box plot que esto no es significativo, a lo mejor con más pacientes lo sería, pero no lo es, y la intervención que a ellos les resulta mejor, en este caso es cambiar el ventilador, y lo que ellos hacen es pasar de asistida controlada a presión de soporte. ¿Por qué? Porque en alguien que está respirando él, aunque esté sedado, y en los modos controlados no conseguimos ajustarlo, pasemos la presión de soporte, pero nos tenemos que quedar ahí a ver qué es lo que pasa. Lo pasan a presión de soporte y entonces en presión de soporte el tiempo inspiratorio se ajusta más al tiempo neural del paciente y vemos aquí como de hacer 800, porque este paciente aquí hace no 400, que es lo que sería protector, que son los 6 mililitros por kilo. Son 2 inspiraciones sin expiración. Aquí hace 800, 800, 800, pasa a hacer en este caso 550, que probablemente han aumentado un poco la presión de soporte para que el tiempo, un matching, para tener un matching entre los 2 tiempos inspiratorios. Entonces, esto es lo que pasa y también proponen otra cosa, que es aumentar el tiempo inspiratorio de 0,4 a 1 segundo de la máquina. ¿Por qué? Porque si el tiempo inspiratorio del paciente dura más que estos 0,4, si aumento la pausa, pues entonces hago un buen matching entre los dos. Y con esto también logran que el doble ciclado aquí desaparezca. Pero fíjense un poco aquí. ¿Ven? Esto es de calidad muy mala, esta figura, no es la que está publicada en la revista. Fíjense que la calidad es muy mala, pero yo les voy a dar otra pista. Esto, ¿qué es esto? La presión, ¿qué? Está haciendo esfuerzos inefectivos. ¿Por qué? ¿Saben por qué es esto? Porque ellos han aumentado el tiempo inspiratorio y entra dentro el tiempo expiratorio neural del propio paciente. Y el centro respiratorio, ¿cómo actúa? Inmediatamente aumentando la frecuencia. Y entonces, al cabo de segundos, el paciente empieza a presentar esfuerzos inefectivos. Por lo tanto, este es un detalle fisiológico, pero lo único que les tiene a ustedes que decir es que cuando hagan un cambio, esténse allí para ver si el paciente está bien, que no sé qué, etcétera, 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 porque tan importante es lo que hacemos como las consecuencias de lo que pasa en el propio paciente. Este es un trabajo del año 2005. En el año 2005, Cadet describió lo que se conoce como trigger reverso. Fíjense, este es un trazado de flujo, volumen y presión esofágica. ¿Cuándo nosotros ciclamos el respirador? Cuando hacemos un esfuerzo en la presión esofágica, hacemos un swing de presión negativo. Aquí vemos el swing de presión, aquí se inicia, en este caso, nuestro esfuerzo, pero vemos aquí que la máquina ocurre en mitad de la inspiración del propio ventilador. Este es uno de los primeros ejemplos
que hay en la literatura de trigger reverso. La máquina está programada, es una respiración máquina, volumen control, 20 por minuto, lo que sea. La máquina da un ciclo controlado, se produce una inspiración, entonces esto lo que hace es entrar un determinado volumen corriente, y lo que pasa es que en medio de esta inspiración, por la razón que sea que no está claro, el diafragma se contrae. Esto puede ser por reflejos relacionados con el vago o por reflejos espinales. Esto se llama trigger reverso. Una inspiración máquina genera esto. Este es el primer ejemplo y esto se describió con más detalle por el grupo de Brochard, de Jordi también, en un trabajo en chest. Aquí lo vemos más, esto sería flujo, presión. Aquí vemos que no hay nada, no hay ningún esfuerzo del paciente. Esto es lo que hacemos, 20 por minuto, etc. Pero una de cada dos, la inspiración del ventilador, entonces cicla, en este caso, una inspiración del paciente. Esto se llama trigger reverso. Puede ocurrir que simplemente cueste muchísimo de identificar con las ondas de flujo y de presión a pie de cama si no tenemos el esófago. Tenemos que ver estas melladuras en la plató, tenemos que ver qué pasa aquí y tenemos que ver aquí también por qué ocurre esto, y esto ocurre porque el paciente está inspirando y por lo tanto opone la presión negativa a la salida pasiva del aire alveolar cuando el paciente abre la válvula expiratoria. O podemos tener esto también, que en este caso, esta inspiración del paciente originada por la insuflación de la máquina al final de la inspiración del ventilador se prolonga y origina también lo que es un doble ciclado. ¿Es esto importante? Pues ahora hay que saberlo, porque esto antes parecía una curiosidad y ahora sabemos que ocurre con más frecuencia, pero no tenemos datos todavía de esto de si ocurre en todos los pacientes. Originariamente esto ocurrió en pacientes con distrés, pero probablemente ocurre en todo tipo de paciente en intensivo sometido a ventilación mecánica. Por lo tanto, aquí hay un campo a investigar. Y este es un vídeo del año 2012, ¿vale? Fíjense, cicla, presión control, el paciente cicla, aquí tiene un doble ciclado, ¿lo ven? Fíjense bien, fíjense bien. Él no dispara, no dispara, no dispara. Este es un trigger reverso 1 a 1. Pues ustedes quieren pensar que lo hemos tenido delante de mi grupo y no lo vimos. No lo definimos, que era un trigger reverso. Nosotros decíamos que era doble trigger. La sutileza de si la primera respiración está disparada por el paciente o no, es lo que decide un doble ciclado de un doble ciclado con trigger reverso, cuyas consecuencias probablemente sean distintas del uno del otro. El otro es una gran presión transpulmonar que nos da un doble ciclado, y el otro es cuando el pulmón está parcialmente lleno por el volumen corriente, el diafragma se contrae, cuyas consecuencias son distintas, porque se contrae en una posición menos favorable y le puede causar lesión. Fíjense lo que es, porque esto en su momento nosotros no lo supimos ver. Entonces, las consecuencias del doble ciclado o doble trigger, como lo podemos ver aquí, son que si nosotros tenemos respiraciones donde no hay doble ciclado, el volumen corriente en mililitros kilo está donde nosotros lo hemos programado. Sin embargo, en las respiraciones con doble ciclado, las podemos ver aquí, hay un aumento del volumen corriente en presión control menos, el volumen control el doble, volumen control flujo decelerado el doble, y esto aumenta el estrés, que el estrés es la tensión, el comparable al estrés es la presión transpulmonar, y aumenta el strain, que como el volumen es el doble, hay una deformación del pulmón, y esto es importante. Entonces esto son consecuencias del doble ciclado que tenemos que tener presente. Esto también es de este trabajo, y entonces lo que vimos nosotros fue la incidencia de doble ciclado era baja, pero de las respiraciones con doble ciclado, un tercio en los modos eran por trigger reverso. Por lo tanto, probablemente ocurren con muchísima más frecuencia de lo que pensamos. Ahora estamos analizando esto, no tenemos datos todavía, quizá en un año podamos decir alguna cosa más. Tratamiento. ¿Cuántos? Bueno, la otra es más corta. Okay. Las puedo tomar.
Tratamiento de las asincronías, aumentar el tiempo inspiratorio, pasar a presión de soporte y con mucha precaución considerar tratamientos farmacológicos si el volumen que se origina es muy alto y esto no ha sido efectivo. Tratamiento del doble ciclado a trigger reverso, disminuir la sedación, que a lo mejor es origen, mirar la frecuencia respiratoria, ajustarla y aquí sí considerar agentes paralíticos si el volumen corriente es muy elevado. Y esto es importante. Por lo tanto, son dos maneras. En esos dos artículos que antes les decía, cuando hemos hablado de esto, lo pueden encontrar todo. Esfuerzos inefectivos. El esfuerzo inefectivo es simplemente que el paciente trata de respirar y la máquina no le da aire. Esto se ve en volumen control, en presión de soporte, en presión control, etc. ¿Qué es lo que vemos a pie de cama en los trazados de flujo y presión? Pues vemos aquí que el paciente está expirando y trata de inspirar, no lo consigue y simplemente lo que hace es una contracción no efectiva. ¿Es esto lesivo? ¿Causa esto disnea? ¿Está el paciente? Hay muchísima controversia. Incluso depende de si el esfuerzo inefectivo se produce en un paciente dependiente del ventilador o en un paciente que se va a extubar en 24 horas. Pero es una sincronía que tenemos que conocer. Los esfuerzos inefectivos ocurren cuando la asistencia es muy elevada, el paciente está hiperinsuflado y como está hiperinsuflado, hace un esfuerzo y no consigue vencer el trigger. Ocurre cuando hay autopip y necesitemos poner un nivel de PIP para vencer, en este caso, para compensar lo que es autopip, y también pueden ocurrir, en este caso, cuando el trigger no es adecuado. Si ponemos un trigger muy duro, el paciente tratará de respirar y no podrá, y también tenemos que fijarnos en algo muy importante, en presión de soporte, muy importante, que ustedes conocen bien, que es el paso de inspiración a expiración, a porcentaje de caída del flujo. Hay que sentarse, coger la silla otra vez, y ver cómo el paciente quiere pasar de inspiración a expiración y entonces nosotros ajustar este parámetro. Esto es del grupo de Brochard, una vez más, que pacientes, en este caso, que tenían esfuerzos inefectivos y otras asincronías, lo que hicieron fue dos cosas. Una, ajustar la presión de soporte, tenían demasiado soporte, solo bajando la presión de soporte y ajustando el cycling off. Estos pacientes lo que hicieron fue bajar la PCO1, menos esfuerzos inefectivos y menos autopip, como aquí. Y como, bueno, aquí solo está la Synchrony Index, pero pasaba esto. Después, compensar la autopip con PIP externa, sobre todo en aquellos pacientes que tienen limitación al flujo. Este es un primer diagrama de Marini, donde podemos ver aquí que este paciente tiene autopip. Para ingresar una inspiración tiene que hacer un gran esfuerzo. Cuando se compensa, en este caso con un nivel de PIP que compensa la autopip, normalmente 1 centímetro de agua por encima o un 80% de la PIP intrínseca de la autopip, entonces el esfuerzo es menor. Para ilustrar esto he cogido un trabajo de Jordi de hace algunos años, paciente en presión de soporte, lo vemos aquí, aquí tiene un esfuerzo inefectivo, vemos la presión esofágica aquí. Este es un esfuerzo inefectivo y entonces lo que hacen ellos tienen medir la autopip y la compensan con PIP externa, una PIP de 5, 5,5 y entonces los esfuerzos desaparecen y podemos ver aquí como la presión esofágica, el esfuerzo que hace el paciente es menor. Por lo tanto, ¿podemos hacer esto sin la presión esofágica? Seguro. Si nos vamos a pie de cama, detectar un esfuerzo inefectivo, lo podemos ver por cómo el paciente está respirando, por el esternocleidomastoideo, etcétera, etcétera. Y entonces podemos saber el nivel de PIP cuando veamos qué ocurre esto, adaptando mejor a lo que es el paciente. Y un tema importante de las sensaciones respiratorias, que es la disnea. Y la pregunta es, cuando el paciente tiene esfuerzos inefectivos, ¿tiene disnea? ¿Vale? ¿Qué sensación respiratoria tiene? Entonces, en este trabajo, estos autores hicieron algo muy interesante. Midieron la disnea a dos niveles de presión de soporte, alta y baja. ¿De acuerdo? ¿Y qué fue lo que encontraron? Encontraron que cuando los pacientes están asistidos, sobreasistidos, más de la cuenta, con presión de soporte elevado, tienen esfuerzos inefectivos, pero la sensación de disnea, que es central, no tiene. En cambio, cuando estos pacientes tienen un nivel de soporte adecuado, que no tienen esfuerzos inefectivos, porque cada respiración va seguida de una respiración de presión de soporte, no hay esfuerzos, pero la sensación de disnea aumenta.
tienen sensación de disnea. ¿Qué hay que hacer? Una vez más es la silla, y a lo mejor el paciente tiene que tener algún esfuerzo inefectivo y la mínima sensación de disnea. Ni los dos extremos ahí son buenos. Por lo tanto, hay que pensar en la fisiopatología para ajustar esto. Si van ustedes a este trabajo, encontrarán este gráfico, que son las sensaciones respiratorias en situación de poca asistencia o de mucha asistencia, y que es todo lo que está pasando. Mucha asistencia, menos disnea, menos actividad, en este caso, de lo que es actividad eléctrica del diafragma, el esfuerzo en este caso disminuye y esto genera esfuerzos inefectivos. Cuando el paciente tiene una menos asistencia de la que necesita, porque la presión de soporte, él tiene sensación de falta de aire, tiene esta sensación respiratoria, y entonces aumenta la actividad eléctrica, aumenta el esfuerzo, y por lo tanto no hay esfuerzos inefectivos. La decisión de ustedes a pie de cama. La sedación, dos palabras. Si aumentamos la sedación, aquí lo podemos ver, los pacientes desarrollan, en este caso, esfuerzos inefectivos. ¿Por qué? Porque cuando aumentamos la sedación lo que hace es disminuir el driving, pero no, muchas veces no la frecuencia. Y entonces lo que vemos es que si tenemos la sábana del paciente hasta aquí, vemos un paciente que está calmado, vemos un paciente que está tranquilo, pero tiene la misma frecuencia respiratoria con más esfuerzos inefectivos. Esto lo vio el grupo de Marjorie y de Witt, aquí lo podemos ver, y también el grupo este de Baschetto, donde aquí podemos ver presión de soporte, sedación ligera, baja un poco, en este caso el driving, pero no hay esfuerzos inefectivos, pero a sedación profunda incrementa muchísimo los esfuerzos inefectivos, cosa que no ocurre cuando estos pacientes se pasan a NAVA. NAVA detecta, por pequeño que sea, si tiene los microvolts adecuados, el esfuerzo, la actividad eléctrica del diafragma, y da una respiración en contexto de sedación profunda, como aquí con Propofol. En este caso, como se detecta por actividad eléctrica del diafragma y se cicla el respirador, aquí los esfuerzos desaparecen. Tratamiento de esta sincronía: mirar la sensibilidad del trigger, mirar que no exista demasiado air trapping, investigar la excesiva asistencia, contrabalancear la auto-PIP con PIP externa, y siempre, entonces preguntarle al paciente si está cómodo con lo que acabamos de hacer, si tiene disnea o no, y valorar entonces si le dejo 1 o 2 esfuerzos inspiratorios por minuto, pero él no tiene disnea, que a lo mejor lo dejo sin, pero lo dejo ahí con ansiedad y disnea. Yo preferiría la primera opción, y por último, considerar los modos proporcionales como NAVA. Ya voy acabando. Hay que tener en cuenta también asincronías más sutiles, que son como esta, que es ciclado corto. Cuanto el tiempo inspiratorio del ventilador, en este caso, lo vemos aquí, es más corto que el tiempo del paciente, pero este esfuerzo no es suficiente para generar un doble disparo. Esto puede ocurrir en presión, en volumen control, en presión control, en presión de soporte, etc. Aquí vemos, esto se llama short cycling, lo podemos ver aquí, y claro, y podemos ver que los pacientes no son monótonos respirando. No son yo ahora estoy aquí y mi tiempo inspiratorio varía de medio segundo a 0,2 a 0,8. En ventilación mecánica es lo mismo. La variabilidad es vida. La monotonía en intensivos es igual a que está empeorando. Entonces aquí vemos flujo, presión esofágica y CO2, y este tiempo inspiratorio es distinto a este de aquí, que es más largo, pero aquí se produce, aquí lo podemos ver, el paso de inspiración a expiración cuando el paciente quiere, todavía está inspirando, y por lo tanto al inicio de la expiración máquina el paciente todavía está inspirando y entonces lucha un poco. Esto, como no vamos a tener esófago en intensivos, lo interpretamos por este cambio en la onda del flujo expiratorio. Para ir acabando ya, lo contrario se puede producir, que el tiempo inspiratorio de la máquina sea más largo que el del paciente. Entonces yo a ustedes les propongo un ejercicio. Traten de expirar con la boca tapada. Háganlo todos. Sí, háganlo, porque si no, así no se les olvidará nunca. Traten de expirar con la boca tapada. ¿Qué hacen? ¿Qué contraen? No diafragma. La musculatura abdominal. Tratan de expirar y no pueden, porque la máquina les está dando aire. Pues fíjense. Entonces, ¿qué ocurre en la vía aérea si yo tengo aquí un sensor de presión? La presión aumentará.
Entonces esto es lo que se ve en los pacientes. Aquí lo vemos, este es un diagrama. El paciente, la inspiración es corta, la máquina le quiere dar más aire, lucha contrayendo la musculatura expiratoria. Este es un trazado real, esófago. El paciente aquí sigue, el tiempo inspiratorio es más largo que el tiempo del paciente, trata de expirar, contrae la musculatura expiratoria. Y esto se vio en un paper de Martin Tobin. Aquí lo pueden ver ustedes, el tiempo del ventilador es superior al tiempo del paciente. Aquí el paciente trata de expirar y esto es la actividad eléctrica de la musculatura expiratoria que vemos lo que está haciendo. A pie de cama detectamos esto y detectamos esto también, y entonces nos tenemos que ir a pie de cama y ver si el paciente, cuando acaba, en este caso acaba cada inspiración de la máquina haciendo así, fácil. Entonces ajustamos con nuestros conocimientos de fisiopatología estos tiempos. Tratamiento de esta sincronía: aumentar o disminuir el periodo expiratorio, mirar el cycling off en presión de soporte y ir a modos proporcionales, porque muchas veces esto hará que desaparezca. Y esta parte la hemos acabado. Una vez más quiero dar las gracias a todos ellos, porque yo sin ellos desde luego aquí no estaría para tener toda esta cantidad de información. ¿Alguna pregunta a esta primera parte? Si no, vamos a la segunda y a los casos.